Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Cuando lloraba en silencio me escuchó. Cuando pesaba la carga me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino. Cuando mi pie resbalaba me levantó. Cuando me dieron la espalda, Él me amó. Cuando cerraron sus puertas, Él abrió. La gente me señalaba, Él mientras me perdonaba. Mi vida nada importaba y me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime amor. Yo era una piedra cualquiera y me escogió. Y en su collar de 1000 perlas me llevó. Viví la historia añeja de aquel pastor en la noche que le faltaba una oveja y me buscó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime amor. Amor.
Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. El título de este mensaje es La conversión de Zaqueo. Cuando nos acercamos a una historia que nos es tan familiar y tan conocida como esta, corremos el riesgo de perdernos su esencia. Por eso quiero invitarlos a analizar esta historia como si fuera la primera vez. La historia de Zaqueo se encuentra únicamente en el Evangelio según San Lucas. Es exclusiva del relato lucano. Y vamos a leerla en Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La historia de Zaqueo es la contraparte o el contrapunto del relato del joven rico, el cual se registra en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 18 del Evangelio de Lucas. ¿Recuerdan aquel joven principal y adinerado
que le preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le expresó que además de guardar los mandamientos le hacía falta una cosa. Y le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. El joven rico se entristeció mucho y optó por no hacer lo que Jesús le dijo. Le dio la espalda al Señor para seguir acaparando sus posesiones. Entonces Jesús dijo en Lucas 18, 24 al 27, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Al salvar a Zaqueo, Jesús nos muestra cómo Él sí puede hacer algo más grande que pasar un camello por el ojo de una aguja. Jesús hizo lo imposible posible. La conversión del hombre rico, Zaqueo, que además era un jefe de publicanos, fue una realidad gracias a la inmensa misericordia de Cristo. Es importante notar que la conversión es el centro del mensaje bíblico. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos que nunca es demasiado tarde para cambiar. No hay pecador arrepentido que Dios no pueda perdonar, salvar y transformar. Al tener un encuentro con Jesús, nadie tiene que quedarse atrapado en lo que siempre ha sido. Nadie tiene por qué permanecer enganchado en el mal que ha hecho. Ninguno debe estancarse en sus antecedentes negativos en la vida. Ninguno debe ser esclavo de su pasado. Y este es el punto número 1, el exceso insatisfactorio y la carencia oportuna. El exceso insatisfactorio y la carencia oportuna. Por exceso insatisfactorio me refiero al hecho de que Zaqueo era jefe de los publicanos y un hombre muy rico. Algunos eruditos piensan que una de las casas más ostentosas de Jericó le pertenecía a él. Zaqueo podía haber tenido abundancia material, pero evidentemente estaba insatisfecho y vacío. En el Antiguo Testamento encontramos en Eclesiastés 5:10 el siguiente texto: quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. La palabra vanidad es hebel en el hebreo, que se puede traducir también como vapor. Significa que es vacío, efímero, volátil, pasajero, que no llena, no satisface. Ahora bien, por carencia oportuna, me refiero a que el hecho de haber sido corto de estatura, que en un momento dado parecía ser una limitación para ver a Jesús, finalmente se convirtió en su oportunidad para tener un encuentro con el Señor. Personalmente tengo amigos que son bajos de estatura, que no tienen ningún complejo en lo absoluto, e incluso se han casado con mujeres más altas que ellos. Pero en el caso de Zaqueo, la historia parece implicar que aquello que fue un complejo para él, finalmente terminó por favorecerle para conocer a Jesús. De alguna manera, todos nos hemos quedado cortos espiritualmente. No hemos dado la talla. Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos al relato de esta hermosa historia. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo. Hay quienes afirman que es la más antigua del mundo. Un oasis que se encuentra a 240 metros bajo el nivel del mar. Es la ciudad más baja del mundo, de esto estamos absolutamente seguros. Y está cerca del río Jordán y de la desembocadura del Mar Muerto, a unos 25 kilómetros de Jerusalén. En tiempos del Antiguo Testamento fue conquistada por Josué. Mucho tiempo después Marco Antonio le dio esta ciudad como regalo a Cleopatra.
Y al parecer en tiempos de Jesús existía una parte vieja con ruinas y una parte nueva de la ciudad. Jericó era también una de las ciudades más prósperas de la región. En ella se concentraba una buena parte de la aristocracia. Era un centro importante de comercio donde convergían muchas rutas comerciales. El rey Herodes mismo tenía un palacio allí. Jesús iba pasando por esta importante ciudad en un momento en el que su fama había llegado a un clímax. Y muchas personas le seguían, como si fuera un desfile o caravana. Y por otro lado, había personas locales que se pararon a los lados del camino. Entonces Jesús venía con una multitud siguiéndole, más una multitud observándole mientras pasaba. Versículo 2, sucedió que un varón llamado Zaqueo, irónicamente su nombre viene de una palabra hebrea que significa justo o puro. Zaqueo evidentemente no le hacía honor a su nombre, que era jefe de los publicanos, es decir, jefe de los recaudadores de impuestos, que eran de las personas más odiadas y eran considerados como traidores a la patria y colaboradores de la fuerza de ocupación romana. Zaqueo era el líder de uno de los sistemas más corruptos que cometía fraudes y extorsiones constantemente, imponiendo cobros más altos de los que Roma exigía. Zaqueo sería el prototipo del pecador supremo, considerado como el peor tipo de persona, marginado por la sociedad y excomulgado de la vida religiosa. También nos dice el relato, y rico. Al ser jefe de los publicanos y cobrar impuestos en una de las ciudades más prósperas de la región, Zaqueo había amasado una gran fortuna. Procuraba ver quién era Jesús. Lucas no nos dice explícitamente por qué Zaqueo tenía este deseo de ver quién era Jesús. Más allá del texto, podemos concluir que Zaqueo, en su aislamiento por el rechazo que recibía de la sociedad judía, probablemente se había enterado de algo muy esperanzador para él. Lo sucedido con Mateo, el ex recaudador de impuestos, y el banquete en el que Jesús compartió con sus colegas publicanos en Galilea. Quizá pensó algo así como esto: por fin hay un rabí al que alguien como yo le importa. Sigue diciendo el relato. Pero no podía a causa de la multitud. La multitud habría hecho espacio para alguien que fuera respetado por la comunidad, pero no para alguien detestado como Zaqueo. Y luego se nos da este detalle: pues era pequeño de estatura. Las descripciones físicas en los evangelios son escasas, entonces si se nos brinda es por algo. Mi profesor, el doctor Craig Keener, propone que alguien corto de estatura en el mundo mediterráneo antiguo sería de alrededor de 1,50 m. Versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. A Zaqueo no le importó hacer el ridículo. Lo primero que hace es correr. Y la única forma de poder correr en aquel contexto era levantándose la túnica y enseñar las piernas para poder movilizarse, desplazarse. Luego se sube a un árbol de sicómoro, para poder ver a Jesús. Hace a un lado su orgullo, hace todo lo posible por lograrlo. También está la posibilidad de que en un sentimiento de ambivalencia haya también intentado esconderse detrás de las hojas de ese frondoso árbol. Vemos esta foto del árbol sicómoro en Ramat Gan, en Israel. Es un árbol fácil de trepar. Quiero llamar su atención al siguiente detalle.
La sanidad del paralítico que es llevado a Jesús al remover el techo de una casa tiene un común denominador con la historia de Zaqueo. El deseo de ver a Jesús que es bloqueado por una multitud. Hoy quiero dedicar esta predicación a todos aquellos que tienen el deseo de encontrarse con Jesús, pero que han sido bloqueados por una multitud o por un grupo de personas que quizá les ha decepcionado. Mahatma Gandhi dijo: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. El problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. En otras palabras, Gandhi dijo: yo sería cristiano de no ser por los cristianos. Quizá tú te has topado con lo mismo. Te interesa Jesús, pero hay una multitud que es un obstáculo. Hoy te invito a hacer lo mismo que Zaqueo. Para poder finalmente encontrarte con Jesús. El paralítico es trepado a un techo por sus amigos. Zaqueo se trepa por sus propios medios a un árbol. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer para encontrarte verdaderamente con el Maestro? El punto número 2 es el siguiente. El que piensa que busca, está siendo buscado. Juan Calvino escribió: la curiosidad y la sencillez son una especie de preparación para la fe. Zaqueo pensó que estaba buscando a Jesús, pero era Jesús quien lo estaba buscando a él. Jesús lo recalca al final del relato, enfatizando su misión divina, que consiste en buscar lo perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos al versículo 5 del relato. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Este es el único lugar en todos los evangelios en el que Jesús se invita a sí mismo como huésped de alguien. En el primer siglo, la sociedad se movía por un código de honor y vergüenza. Y para Zaqueo, esta era una honra, porque Jesús, como un rabí reconocido, estaba dándole honor cuando éste estaba incluso avergonzado, trepado en un árbol. En aquel contexto, el hospedar y sentarse a la mesa con alguien tenía un gran significado. Versículo 6, entonces él descendió a prisa, y noten esto por favor, y le recibió gozoso. Recibió a Jesús gozoso. Aquí vemos al perdido que es hallado regocijándose. En las 3 parábolas de Lucas 15 se resalta mayormente el gozo de aquel que halla lo que se había perdido. El pastor que halla la oveja perdida y celebra, la mujer que halla la moneda perdida y celebra, el padre cuyo hijo pródigo regresa a casa y celebra. Pero ahora vemos el gozo desde otra perspectiva, la del perdido que es encontrado por su Salvador. Es decir, cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, pero también el que ha sido salvado se llena de gozo. David resalta en el Salmo 51 cuánto necesita el gozo de la salvación. ¿Estás disfrutando hoy, aún en medio de la prueba, el gozo de la salvación de Dios? Punto número 3. Las críticas nunca detendrán a Dios. Versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Noten cómo las críticas iban dirigidas tanto en contra de Jesús como en contra de Zaqueo. En el llamamiento de Mateo, fueron los fariseos, los líderes religiosos, quienes cuestionaron a Jesús por convivir con publicanos y pecadores. Ahora, esta perspectiva mezquina se había extendido también a la multitud.
Demasiadas personas estaban en contra de que Jesús posara en la casa de Zaqueo. En medio de todo el ruido de las críticas, Zaqueo supo escuchar la voz correcta, la voz de Jesús. Tomás de Kempis dijo: no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Lo único que debe ser realmente importante es lo que Jesús dice de ti y de mí. Esta fue la segunda ocasión en la que Zaqueo se encontró con un obstáculo de la multitud. El primer obstáculo fue físico. No podía pasar ni podía ver a Jesús. Y el segundo obstáculo fueron las críticas de esta multitud. Sin embargo, Zaqueo se enfocó solamente en la única voz que trasciende, en la única voz que emite palabras de vida eterna, la voz del poderoso Salvador Jesús, aquel que podía cambiarle, transformarle y salvarle. Nadie más en esa multitud podía hacer por Zaqueo lo que Jesús hizo. Punto número 4 y final. La verdadera felicidad empieza en el arrepentimiento. Zaqueo redirige su vida radicalmente en dirección opuesta a como él había sido sin Cristo. De hecho, en la cosmovisión hebrea, el arrepentimiento es cambiar el rumbo, es volver a Dios, es regresar al Señor. En el versículo 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La demanda de Jesús para el joven rico fue que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Y ahora Zaqueo ofrece solamente la mitad de sus bienes a los pobres. Debemos entender muy bien lo siguiente. Zaqueo identifica dos grupos separados de personas que recibirán toda su riqueza: los pobres y los que habían sido víctimas de sus extorsiones. A los pobres les da la mitad de su riqueza y necesita retener la otra mitad para restituir lo que había defraudado. Las leyes de restitución de Levítico y Números requieren el devolver el monto total que se había defraudado más un 20%. Pero Zaqueo va mucho más allá de los requerimientos de la ley, cuadruplicando la devolución. Es decir, en lugar de restituir el 120%, ofrece el 400%. Esta es la evidencia de una verdadera conversión. Zaqueo dio frutos dignos de arrepentimiento. El hecho de dar a los pobres y restituir a los defraudados era nuevo para Zaqueo, ya que antes solamente estuvo enfocado en recibir más y en aprovecharse de los demás egoístamente. Hay una evidente transformación que Jesús hizo en Zaqueo. Para Zaqueo, el conocer a Jesús implicó abandonar la codicia y el materialismo, incluso renunciar a su riqueza para ser rico espiritualmente y hacerse tesoro en el cielo. Jesús dijo en el Sermón del Monte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Es interesante que Jesús le había dado la oportunidad al joven rico de hacerse tesoro en el cielo. Y este joven prefirió el tesoro de la tierra. Pero en contraste, Zaqueo desecha el tesoro de la tierra para hacer tesoro en el cielo. Versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hay salvación no solamente para Zaqueo, sino para toda su familia, por cuanto él también es hijo de Abraham. Recordemos que Zaqueo estaba excomulgado de la vida religiosa. Pero Jesús dice: él también es hijo de Abraham. La salvación llegó a Zaqueo no por un vínculo sanguíneo con Abraham, sino por creer en aquel que daría cumplimiento al pacto abrahámico, Jesús. Pablo escribió en Gálatas: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Y el versículo 10 es maravilloso, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son las mismas palabras que Jesús dijo cuando llamó a Leví, Mateo. ¿Cuál es tu exceso insatisfactorio? ¿Buscas aprobación de la gente? ¿Estás demasiado enfocado en una carrera, como un trabajólico? ¿Estás buscando tener más posesiones o riquezas? ¿Anhelas una posición o un título? Quizá tu exceso es un vicio, una adicción que no te satisface jamás. Blaise Pascal dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Por eso ese exceso insatisfactorio no te llena, porque solo puede ser llenado con Dios en ti. ¿Cuál es tu carencia oportuna? Aquello que te hace encontrar obstáculos, pero que a la vez te lleva a correr para poder vencer esos obstáculos y buscar la manera desesperadamente de encontrarte con Dios. Ríndete ante la realidad de que Cristo te está buscando para salvarte. Responde a su llamado. Hoy es el día de salvación. Vence los obstáculos y encuéntrate con Jesús. Deja de escuchar tantas voces. No te intimides por las críticas o por el qué dirán. Enfócate en la voz del buen pastor, del único que puede salvarte y que no te condena, que no te critica, que quiere perdonarte. Date cuenta de que el punto de partida para ser feliz es arrepentirte y reconocer tu necesidad absoluta de Jesucristo como tu Redentor y Salvador.
quiero invitarte a que oremos juntos. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que todos hemos pecado. Señor, gracias porque no dependemos de nuestra capacidad de encontrarte, sino en tu capacidad de buscarnos. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación que nos das. Hoy creemos en ti, confiamos en ti. Señor, nos hemos dado cuenta que nuestros excesos son insatisfactorios y que solo tú puedes llenarnos, solo tú puedes saciarnos. Señor, mis carencias son mi oportunidad para darme cuenta que separado de ti nada puedo hacer, que te necesito tanto. Señor, gracias. Porque a ti no te han detenido las críticas y sufriste el mismo oprobio para rescatarme, para redimirme. Señor, gracias, porque a través del arrepentimiento puedo volver a ti, regresar a ti y descubrir la verdadera felicidad en una relación restaurada contigo, Dios. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas disipó. Oh, cuán precioso es mi ser cuando Él me transformó. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Cuando venció por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí.
amor que me salvó. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo, tal como Pablo lo enseñó en Romanos capítulo 10. Cree con tu corazón, confiesa con tus labios y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Repite conmigo lo siguiente: Señor Jesús, te necesito, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Señor. Te entrego mi vida. Cámbiame, restáurame, transfórmame. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener al divino Jesús, hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.